Estaba yo en mi casa haciendo las tareas del hogar, hasta que de pronto me entraron ganas de cagar. Me llevé el móvil. Cuando me senté me di cuenta de que no tenía wifi. Así que hice lo que se hacía antiguamente, coger los botes de champú y leer las etiquetas. Me costó tanto hacer caca que aprendí cómo se dice modo de empleo en 9 idiomas. Pero bueno, eso es secundario. La cuestión es que gracias a esto me puse a investigar sobre el wifi. Todo empezó con una mujer judía a la que le encantaban las artes escénicas, Hedy Lamarr. Después de sus estudios de arte dramático se adentró en el mundo del cine. Pronto sería mundialmente famosa por su aparición en la película Éxtasis, en la que aparecía totalmente desnuda, algo inédito en la historia del cine por aquellos entonces. Después de realizar esta película, Hedy se casó con uno de sus mayores fans, Friedrich Mandel, aunque en contra de su voluntad, ya que este era un magnate de la industria armamentística. Era proveedor de municiones, aviones de combate y sistemas de control para Adolf Hitler y Mussolini. Era un hombre muy celoso y posesivo. Intentó hacerse con todos los ejemplares de la película donde su mujer salía desnuda. Además, le obligaba a acompañarle a todas partes, por lo que fue obligada a abandonar la gran pantalla. Así que pasó todo este tiempo estudiando ingeniería. Era directamente una esclava de su marido, por lo que años más tarde decidió escapar destino a Londres. Allí conoció a Louis Mayer, empresario de la Metro-Goldwyn-Mayer. Él la contrató y la llevó a Hollywood, promocionándola como la mujer más bella del mundo. Mientras trabajaba como actriz, seguía con sus estudios de ingeniería, pero llegó el año 1939, con él la Segunda Guerra Mundial. Hedy, tras haber pasado tanto tiempo con su marido Friedrich, acompañándole a todas sus reuniones, era conocedora del horror del régimen nazi, así que ofreció al gobierno de Estados Unidos toda información de la que disponía. Sabía que los gobiernos se resistían a fabricar un misil teledirigido por miedo a que el enemigo lo interceptase, así que ella, junto con su amigo y compositor George Anthi, pensaron que podían crear un código secreto para que los misiles no pudieran ser interferidos. Este código estaba basado en las pianolas, que son pianos que permiten tanto ser tocados manualmente por personas como que se toque de forma automática mediante un rollo de papel perforado sin la ayuda de una persona, por lo que habían creado la primera versión del salto de frecuencias, precursora del wifi, una tecnología en la que se utilizan varias frecuencias de radio sin interferencias en las que se basan las redes inalámbricas de hoy en día. Lo llamaron sistema secreto de comunicaciones. Este mecanismo era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre frecuencias. Si un enemigo captaba una señal, no sería capaz de saber qué frecuencia vendría después. Era la hostia. Ese mismo año patentaron el invento, pero Estados Unidos nunca llegó a usar este invento para la Segunda Guerra Mundial, hasta que llegó el año 1962, durante un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, llamada la crisis de los misiles de Cuba. Decidieron que era momento de poner en práctica este invento. Por lo visto funcionó, ya que en 1980 este sistema fue utilizado por ingenieros e inventores como John O'Sullivan, John Denny, Diet Osry para crear y mejorar lo que hoy conocemos como Wi-Fi. A partir de aquí, el salto de frecuencia permitió, aparte de la implantación del wifi, hacer posible una conversación por teléfono donde hay otro móvil, usar Bluetooth o incluso recibir coordenadas en un GPS de un satélite. Y bueno, ahora que he terminado el vídeo es hora de... me quedé sin papel higiénico. Ese invento que se creó para tratar las hemorroides, te lo cuento aquí.